Bien, lo que sí les pediría, alguna intervención, les pediríamos por favor que lo que resta de debate fuéramos un poco más breves en las intervenciones, porque quedan muchos temas y sería interesante repasarlos todos. Y si no, se nos va a comer yo por hacer un comentario. Sí, por favor, claro. Escucháis, cuando hay muchos temas y hay poco tiempo, a lo mejor hay que... no es un debate, claro. No es debate, no es nada, ¿no? Entonces, como aquí hay un tema que es interesante, se ha planteado, pues cuando estamos todos de acuerdo, pues no hay debate. Pero cuando hay un poquito de polémica, pues es cuando es interesante el debate, porque es cuando se confrontan opiniones y cuando se puede aportar algo, ¿no? Yo, evidentemente, aquí no es una discusión ni de si vida inteligente en un lado o complejo de inferioridad en otro. Yo no voy a entrar en ese tema, no estamos hablando de titulaciones, porque yo cuando he comentado la legislación no me he ido a los artículos que hablan de las competencias de las distintas profesiones que ahí están, y están en un artículo o en otro, o donde se quiera poner. Y si uno es titulado, licenciado, lo que... eso cambia y es una forma de tener acceso a una serie de competencias de forma legal. Yo hablo de una cosa que comentaba la representante de los pacientes, que no estamos hablando de gestión, porque un médico no tiene más capacidad que cualquier otro, ni para ser rector, ni para ser político, ni para ser presidente del gobierno, porque ahí no se exige una titulación. El médico tiene competencias exclusivas en el ejercicio de la medicina, exclusivas. El enfermero tiene competencias exclusivas en la enfermería. Cada uno tiene sus competencias, ¿no? Pero aquí estamos hablando de gestión de un proceso asistencial y no que utiliza recursos, pero ese no es el objetivo último. El objetivo último del proceso asistencial es resolver las necesidades de los pacientes. Y a quien le encomienda la ley, no solo porque lo ponga la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, sino en el resto de países civilizados donde ya no hay brujos, donde ya no hay cosas de estas raras ni supersticiones, sino que vamos al método científico y a distribuir responsabilidad en función de competencias. El proceso asistencial de diagnóstico y tratamiento le corresponde a una profesión, por garantías y por seguridad de los pacientes, porque no depende de habilidades ni de yo tengo opinión. Otra cosa es, ya digo, una unidad de gestión, que el objetivo de esa unidad es dar cuidados, tendrá que quien tiene competencias. Ahora, los pacientes cuando van a que le vea a un proceso, a que le diagnostiquen, por seguridad, que se lo haga a quien la sociedad le ha confiado esas competencias. Y lo demás son debates totalmente trasnochados, que parece mentira, que se reconozca que están trasnochados y todavía parece que estamos pegando a ver quién manda. Y aquí no estamos en eso, estamos trabajando en equipo para resolver problemas de pacientes en el mejor tiempo posible, con garantías, con calidad y utilizando bien los recursos. Por alusiones, creo yo, por pasar a la siguiente cuestión, que es interesante, pero ya que... No, vamos a ver, yo creo que aquí nadie intenta invadir las competencias de nadie, faltaría más. Entre otras cosas, también tengo que decir, porque las competencias no son patrimonio de nadie. Las competencias se establecen por ley en el Parlamento de la Nación. Y lo que han sido toda mi vida, mis competencias, a lo mejor mañana las tengo que transferir o compartir con otros. Que claro lo tenemos con la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios. Aquí no se plantea un conflicto de competencias en ningún caso. Cuando se dice, es que nos estamos peleando por las competencias. No, mire usted, si las competencias, repito, se regulan en el Parlamento por ley. Entonces tendremos que adaptarnos a eso. No estamos hablando de conflicto de competencias, estamos hablando de que todos entiendo, todos tenemos capacidad en un momento dado para liderar una unidad de gestión clínica. ¿Qué me dice usted? Evidentemente, si es una unidad, supongamos, de cardiología, parece que lo lógico es que sea un especialista en esa materia. Si de lo que estamos hablando es una unidad de cuidados paliativos o una unidad que tenga que ver con la atención sociosanitaria o con los pacientes crónicos, con la cronicidad, pues yo no tengo ninguna duda de que ahí la enfermería puede y tiene que aportar su competencia en este sentido. Y yo creo que no es un conflicto de competencias. El problema es cuando efectivamente no somos los enfermeros los que hemos traído este debate de quién manda, no somos los enfermeros. O sea que no me sirve esa acusación. Los enfermeros en este sentido estamos reaccionando frente a la imposición de que siempre manden los mismos cuando no se ha demostrado que eso contribuya a una mayor eficiencia. Y le voy a poner un ejemplo, ya que insisto en esa cuestión. Y termino. Las unidades de gestión clínica, los años 80, dirigidas, hasta donde yo sé, siempre, por lo que entonces se llamaba personal facultativo.
Bueno, ¿cuál fue el resultado de aquella gestión? Pues yo se lo voy a decir. El resultado fue que, por ejemplo, había servicios en determinados centros sanitarios que costaban más que trabajaran por la tarde que contratar un equipo completo de personas, por esa cosa perniciosa de determinados modelos de gestión basados exclusivamente en la productividad. Bueno, esto es lo que pasó en aquel tiempo. Yo digo que ahora... ¿Qué tiene que ver eso con la gestión clínica? Un mal que es una mezcla de conceptos totalmente atrabiliaria. Un comentario simple y llanamente. Yo creo que el orden en este debate lo ha puesto perfectamente la representante de pacientes. Es decir, yo creo que discutir sobre esto es una situación que es baladí, porque no la vamos a solucionar y porque además hay posturas muy enquistadas. Yo tengo magníficos amigos enfermeros que son gestores de hospital y son gerentes de hospital y son magníficos y no tengo nada que decir y tienen una carrera profesional como gestor muy buena y no pasa nada y nadie pone en duda sus competencias a la hora de hacerlo, pero en una unidad de gestión clínica habla de especialidad. La medicina de familia, el ámbito de atención primaria es una especialidad exactamente al mismo nivel que la de cardiología. Exactamente igual, y entonces parece lógico, por lo menos a mí me lo parece, desde el punto de vista científico, que la persona que dirija ese proceso conozca todo el proceso. Y quiero decir, y todas las demás discusiones serían baladí. ¿Qué es lo que hace la ley? Pues precisamente se hace cumplir la normativa. Que el desarrollo normativo varía con los años y cambian las competencias profesionales y curriculares en las facultades. Bueno, pues a lo mejor hay que inventar otra profesión, quiero decir. Entonces, cuando se haga, probablemente cambie el ámbito competencial, pero de momento, como lo que hay, pues tenemos que ceñirnos a ello, ¿no? Para cerrar este bloque de profesionales y competencias, ¿el buen gestor siempre ha de tener formación sanitaria? No, yo creo que no tiene por qué. Si la tiene, bienvenida sea, es lo que comentaba antes. Es un gerente de un hospital, puede ser un médico, una enfermera, un economista, un abogado, porque está gestionando otra cosa, está gestionando una empresa. La gestión del proceso asistencial, que es lo fundamental, por eso es tan difícil dirigir las organizaciones asistenciales, desde el punto de vista de lo que es la mesogestión, la macrogestión, eso. Ahora, lo que es el objetivo fundamental es otra cosa distinta. Entonces, pues un gerente de un centro sanitario, si tiene conocimientos sanitarios, pues posiblemente tenga más criterios para poder tomar decisiones, pero para eso tiene un equipo que le asesora, porque su objetivo es otro. Su objetivo es administrar recursos, la política sanitaria, la política de recursos humanos, cantidad de otras cosas que no tiene por qué ser necesario. Lo que se hace falta que sea un profesional de la gestión, que esté profesional, que no sea tampoco dependiente del poder político con las servidumbres que tiene ahora. También hay que garantizar la independencia en la relación de los recursos con criterios profesionales a los gestores. Estoy básicamente de acuerdo, solamente una puntualización por ser tremendamente breve. Vamos a ver, la medicina es compleja y el actor último, ¿no?, de todo este proceso asistencial es el paciente delante y el médico, y en medio hay una silla. Y por otra parte el médico es un agente de gasto directo, no tiene ninguna intervención en medio, y eso el gestor es muy complicado para él, porque la ciencia se pone en medio y no los números. Y cuando tú estás en la cabecera de un paciente o estás en una consulta directa, en una entrevista con un paciente, y se lo digo con absoluta convencimiento, son 30 y tantos años de profesión, prevalece poco los criterios económicos. Con lo cual el gestor tiene ese problema, el gestor sanitario. Si conoce la profesión y entiende este mecanismo íntimo y último que los compañeros quieren hacer patrimonio de la humanidad, extraordinario, porque entenderá mucho mejor cuáles van a ser sus funciones. Pero salvado esta diferencia con otra empresa, al final un gestor es un gestor. Y lo que exigimos es que sean buenos gestores. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y además es verdad que si me dan a elegir entre un gestor que tenga conocimientos sanitarios y otro que no los tenga, pues yo prefiero que se den las dos cosas, que sea un buen gestor
y que además sea sanitario. Y creo que la experiencia demuestra que esa combinación es lo que mejor ha funcionado siempre, ¿no? Sí, yo casi que sustituiría el término formación por comprensión y sensibilidad de lo que es la asistencia y el modelo sanitario, que no se convierta en una gestión de tesorería, sino que se convierta en una gestión realmente asistencial y de lo que son las necesidades del paciente desde una perspectiva basada en criterios médicos, en criterios clínicos y no solo en criterios económicos. Por cierto, y vamos ya con el bloque de el papel del paciente y continuamos con usted. ¿Qué papel debe tener el paciente en todo este entramado de la gestión clínica? Hablamos de retos a corto o medio plazo, tampoco hace falta que os vayamos. Sí, bueno, el paciente, estamos cansados de decirlo, el paciente en primer lugar debe estar en el eje de ese proceso y de la toma de decisiones de ese proceso, pero debe tener un rol participativo, entendiendo su responsabilidad como paciente también. Y cuando digo su responsabilidad, no solamente nos referimos a participar de la toma de decisiones, que para ello requiere información, y el paciente dentro de nuestro modelo sanitario no se siente informado, no siente que sea fácil para él navegar dentro de ese sistema que es sumamente complejo además, y donde la actividad clínica no pareciera estar siempre enfocada en lo que es fácil, medible y valorable para el paciente. No siempre los criterios de valor están alineados. Entonces ese paciente tiene que tener primero que nada información para poder ser responsable y cumplir su rol dentro de ese proceso, que no debe ser un rol pasivo, debe ser un rol activo, y debe entender su responsabilidad también, ya no sobre la sanidad, sino sobre la salud, sobre la gestión de su salud, integrándose en lo que es prevención, adherencia a tratamientos, relación con enfermería, relación con los médicos, pero le tendremos que dar los instrumentos y las herramientas necesarias, no solamente para que ejerza esa responsabilidad, sino para que sea capaz de, con criterio y con objetividad, valorar la gestión asistencial, no de una manera punitiva, sino de una manera participativa, proponiendo soluciones. Y obviamente aquí es donde realmente podemos aportar valor las organizaciones de pacientes o los representantes de pacientes, porque ser paciente no necesariamente te habilita para ejercer ese rol, ni no serlo, y cuando digo no serlo, no estar en ese momento en una condición clínica de paciente siguiendo un tratamiento y con un diagnóstico de una enfermedad, porque todos somos pacientes, pero no te habilita necesariamente para tener esa capacidad, y volvemos a las capacidades. Una cosa, ser profesional de un área no te habilita necesariamente para poder hacer la gestión. Es importante reconocer dónde debe estar cada rol. Desde la enfermería, que se aprende de la relación con el paciente, ¿qué se puede hacer para...? Yo creo que el paciente, sí, es que suena atópico, ¿no?, cuando dices que es lo fundamental, pero a mí me parece que en este momento, que mirar las cosas en un contexto determinado, el paciente nos está haciendo un llamamiento, entre otras cosas, y lo hemos visto en el desarrollo de esta mesa hasta ahora, a que dejemos de mirarnos el ombligo nosotros, y que pensemos que las profesiones sanitarias son profesiones del servicio de la sociedad, y que el eje, efectivamente, como decías tú, y el centro es el paciente, no por eslogan, sino porque es verdad, el paciente no puede ser solamente un medio para aumentar la productividad o mejorar los incentivos económicos no sé dónde. No, el paciente, todos sabemos que es mucho más que eso, aunque a veces no lo parezca, ni porque los políticos lo defiendan, ni porque los profesionales muchas veces estemos a la altura de esa centralidad de los pacientes. Yo creo que es verdad que el paciente exigimos cada vez más información, nos sentimos con mayores derechos, y que precisamente la limitación de los recursos frente a ese aumento de las necesidades y de ese ejercicio legítimo de los derechos por parte de los pacientes es lo que nos está obligando a que tomemos medidas en el ámbito de la gestión, y hacerlo además con calidad. Y aprovecho para decir que esto de la calidad, que se ha burocratizado tanto. Yo recuerdo haber leído un libro de un experto en esto, un norteamericano, Crosby, libro que se llama Calidad sin lágrimas, y donde dice, mire, lo importante de la gestión de la calidad es hacer las cosas bien a la primera. Entonces, que las haga quien las tenga que hacer,
pero que seamos capaces de hacer las cosas bien, a la primera como primer mecanismo de gestionar los recursos. Muy breve. Quiero decir, yo creo que en este ámbito de actuación yo estoy cansado de hablar, ¿no?, de la retórica del paciente como eje del sistema. Yo hablaba el otro día con un grupo de políticos y le decía que la mejor reforma sanitaria, porque la reforma sanitaria de atención primaria y toda aquella movida de los años 90, 80, falla en uno de los pilares básicos, que es la autorresponsabilidad del paciente. Es decir, el sistema se hace paternalista con el paciente y no le brinda esa información que se demanda, y ahora entramos en la dinámica del empoderamiento del paciente. Entonces, yo comentaba, es decir, la mejor receta de cambios de modelos en el cual estamos ahora metidos en la vorágine de cambios de modelos de crónicos, de tal y de cual. Mire usted, empoderar al paciente realmente, poner el sistema al servicio del paciente realmente, que nunca ha estado, y las cosas hay que decirlas, y después una cosa tan fácil de gestionar como el tiempo médico. Deme usted recursos suficientes para que mi tiempo sea suficiente, para yo poder empoderar al paciente y al entorno, desde el punto de vista tiempo médico, tiempo de enfermería y suficientes recursos para que eso pase. Y nada más, es la mejor reforma y el mejor modelo de crónicos. Sí. Bueno, pues yo estaba viendo un poco el guión y las tres cosas y por responder un poco, yo creo que ahora habría que enfocar un poquito qué papel es el del paciente en el proceso asistencial. Pues un poquito me parece la pregunta, ¿no? Evidentemente, la relación del paciente con el sistema sanitario pues ha evolucionado a lo largo de la historia, desde que los males eran una maldición divina a cuando se ha demostrado cómo son las enfermedades. Y desde luego el paciente, que es el objetivo, todos somos pacientes, somos ciudadanos y vamos a necesitar en algún momento, a día de hoy tiene formación e información suficiente para exigir más del sistema sanitario en cuanto a la toma de decisiones, y tiene capacidades. Y lo único que hace falta es también adecuar a las competencias profesionales una formación ad hoc, que sí yo que le he hecho un poco en falta, y creo que se está tratando de buscar una solución, o sea, que no nos formen únicamente como magníficos técnicos, sino que esas competencias transversales de empatía, de poder hablar, de saber escuchar, y a los pacientes exigirles también corresponsabilizar en su proceso asistencial. Hoy día, con la información, con las tecnologías, el paciente es que, por hacer eficiente y más efectivo el sistema sanitario, tiene que tomar más decisiones, tiene que ser más responsable en la gestión de su propio proceso y tomar decisiones. Pero lo que hace falta es, por eso, tiempo, y tiempo para hablar, tiempo para escuchar las dos partes, y que el paciente, que la enfermedad es de él, nosotros somos alguien, los profesionales del sistema sanitario, alguien que le va a ayudar y poner los medios para hacerlo, pero el paciente tiene que ser responsable de sus decisiones, de sus tratamientos, de medidas higiénicas, y exigir información para hacerlo bien, porque para eso estamos los técnicos, para asesorarle. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Sí. Mientras reflexionaba para prepararme para este debate, revisé una cuanta literatura sobre algunos de los temas que se iban a tratar, y encontré un estudio muy curioso de un país que nos lleva unos pasitos por delante en esto del empoderamiento del paciente, que recogía que los estudios habían demostrado que los pacientes informados eran entre 8 y 20% menos costosos para el sistema que los pacientes que no lo eran. ¿Por qué? Porque cometen menos errores, porque son más eficaces en la comunicación médico-paciente, porque aprovechan muy bien la relación con enfermería, que dicho sea de paso, tiene un papel protagónico en la formación de pacientes y en hacerles comprender realmente el impacto que tienen las decisiones que toman en materia sanitaria y con respecto a la gestión de su salud. Y aquí quiero hablar no solamente del campo clínico que se valora en los hospitales, sino también de esa relación con atención primaria, con lo que es el médico de familia y con lo que es la prevención de muchísimas enfermedades, porque buena parte de esa punta del iceberg del coste que tanto mencionamos, del gasto sanitario, del gasto de farmacia, va asociado a enfermedades crónicas, muchas de ellas muy prevenibles y que no están siendo bien respondidas en cuanto a adherencia a tratamientos por parte de los pacientes, y esto desde la perspectiva de los pacientes también lo debemos decir, y no solo eso, sino que muchas de ellas también son prevenibles. Entonces ahí tenemos una responsabilidad
enorme todos los que formamos parte de ese entramado del sistema sanitario, donde las organizaciones de pacientes estamos dando un paso al frente para proporcionar formación, para proporcionar información en general a la población que es paciente potencial, pero que todavía no está demandando esos servicios sanitarios de una manera, con más agudeza. Como último tema, y sí que les voy a pedir brevedad, y sé que es un tema complejo, pero es cuestiones de tiempo, es hablar del Real Decreto de Gestión Clínica. Me gustaría conocer la opinión sobre esta norma. Se ha hablado del vaciado de empoderamiento de la atención primaria que puede suponer, se ha criticado que supuestamente los incentivos siempre son económicos, y quería saber si tienen esperanza sobre este Real Decreto o si les parece que va a perjudicar más que beneficiar o viceversa. Bueno, yo creo que sobre el decreto de gestión clínica se ha dicho de todo y a veces no se ha entrado en lo fundamental. La gestión clínica es una exigencia de las profesiones sanitarias, o sea, la gestión clínica no tiene que estar en manos de políticos ni en los gestores de recursos más allá del proceso asistencial, tiene que ser de los profesionales, y lo que tiene que hacer es facilitar, o sea, tiene que ser bienvenido y tiene que tener cierta homogeneidad porque estamos en un sistema nacional de salud. Y tiene gestión clínica hospitales, tiene gestión clínica atención primaria, tiene gestión clínica compartida. La gestión clínica va en función del proceso asistencial que se esté haciendo. Y hay que hacerlo respetando competencias que tienen las comunidades autónomas, porque una cosa idéntica a todos es imposible, porque hay que adaptarla a las circunstancias, aparte de las competencias que nos ha deparado pues, el Estado que tenemos, ¿no? Pues hay que respetarlas, pero yo creo que lo único que puede hacer es facilitarlo. Pasa que se están poniendo enormes dificultades para que eso se ponga en marcha por intereses de los más distintos. Bien, yo simplemente quiero decir que es un decreto que está sujeto a desarrollo normativo por las comunidades autónomas, que son las que tienen al final la responsabilidad de la asistencia sanitaria, y que evidentemente está abierto a modificaciones y a cualquier situación. Entonces yo no soy en absoluto adivino, no sé que al final qué solución habrá. Lo que sí hay es una evidencia: la gestión clínica existe, ha existido y existirá. De otra forma es la manera de regularla. Yo siempre digo que la mejor gestión clínica, la mejor de todas, es el uso adecuado de los recursos. Y entonces eso es simplemente hacer las cosas en el mejor medio en el que se pueda hacer. Yo no aquí hablo ni de medicina, ni de enfermería, ni de cardiología, donde mejor se desarrollen los servicios. Y al final será lo que tenga que ser, dependiendo del desarrollo normativo. Yo lo que espero, deseo, confío y me gustaría asistir es que haya una armonización de lo que es la gestión clínica en el país, por el bien de los pacientes y por el bien de los profesionales. Bien, coincido básicamente con todo lo que se está diciendo. Es verdad que al final los profesionales lo que queremos sin ninguna duda es el bienestar cada vez mayor de los pacientes y crecer en autonomía. Uno se queda, pues se asusta, ¿no?, cuando presencia cómo determinados gestores en los centros sanitarios no son capaces de cambiar este vaso de aquí a aquí si no consultan con el responsable de turno a otro nivel político. No, esto no es. Lo que queremos los profesionales es gozar de esa mayor autonomía para poder desarrollar nuestra función, que entre otras, asistencial, docente, investigadora, la que sea, es función de gestión, que está establecido efectivamente en el artículo 10 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que se invoca repetidamente. Por cierto, que efectivamente el artículo 9 habla de la necesidad de jerarquizar, lo digo así de pasada, pero habla de que las decisiones deben estar jerarquizadas o colegiadas, dice también, no solamente jerarquizadas. Y por último, el tema de las comunidades autónomas, siempre, ¿cómo no vamos a tener el temor de que se establezcan, 17 modelos por lo menos de gestión sanitaria? Pues sí, la experiencia nos dice que es así. Este país ha convertido un sistema en el que se preveían 17 servicios regionales de salud en un país donde lo que hay es 17 sistemas nacionales de salud, y esto, pues, si no somos capaces de evitarlo, también se reflejará en el tema de la gestión clínica. Creo que está de acuerdo con este punto. Sí, coincido básicamente en que las unidades de gestión clínica lo que deben aportar no es solamente armonía, es sobre todo coherencia a ese modelo sanitario. Lo que no pueden la legislación es pretender responder con una tabla de salvación
a la demanda constante que se hace desde el sistema sanitario, desde los pacientes y desde la sociedad, por abordar cambios estructurales dentro de ese modelo sanitario. Los cambios estructurales no es presentar ahora el modelo de unidad de gestión clínica, que efectivamente está sobre la mesa desde hace muchísimos años. Para generar un modelo, primero habrá que demostrar que ese modelo es más eficaz que lo que tenemos, porque muchos de los problemas que tenemos no necesariamente están ligados a si se está trabajando con ese modelo o no, sino que responden a esta defragmentación, a la falta de autonomía para la toma de decisiones, a la presión constante a los sanitarios para encajar un presupuesto y donde se pide que las decisiones estén basadas en criterios exclusivamente financieros y donde se está poniendo muy en entredicho el acceso y la equidad, que son las herramientas básicas con las que tiene que trabajar el modelo sanitario y las que esperamos como pacientes y como sociedad. Entonces, lo que sí se pide es coherencia, lo que sí se pide es armonía, lo que sí se pide es que se permita que esas unidades de gestión clínica aborden la excelencia y aborden resultados en salud mucho más positivos que los que tenemos en este momento y que sean, por supuesto, autónomas. Nada, que ustedes sí que han dado su punto de vista sobre esto, igual no han decidido ustedes tanto. ¿Tienen esperanza en que esto ocurra, la armonía, la equidad, o el propio sistema de competencias transferidas a las comunidades hará que este Real Decreto se transforme mucho de una a otra? Hombre, esperanza es lo último que se pierde. Y convicción como profesionales, yo creo que se ha quedado claro en la mesa por dobletes que estamos empeñados en que en la relación médico-paciente, desde nuestro punto de vista, o profesionales-pacientes, interfieran cuanto menos intereses mejor, pues tendrán que hacer lo posible. Pero como hay muchos intereses, pues siempre vemos las dificultades que hay, pero la gestión clínica ha existido, existirá, y es independiente de que sea pública o privada, porque hay relación en el proceso asistencial, y es hacer una asistencia de calidad. ¿Y el bagaje de los años de experiencia les hace? Hombre, yo creo que al final el bagaje de los años de experiencia, la gestión clínica se hace y se realiza en trincheras. Y quiero decir, al final cuando tú te enfrentas con el paciente y le tienes delante, o estás a la cabecera del paciente en un domicilio, o estás atendiendo a un paciente o una enfermera, al final la gestión de la clínica lo haces cuando tú haces un uso adecuado de los recursos. Intentas darle a ese paciente lo mejor al menor coste posible, que muchas veces no lo tenemos, que otras veces tenemos que buscarlo, pero al final la gestión, la microgestión, que es el aladí de todo esto, de lo que estamos hablando, porque es de lo que se va a beneficiar el paciente. El paciente no se va a beneficiar del gerente del hospital, haga los números mejor o peor, se va a beneficiar de que esa relación médico-paciente sea efectiva, eficaz y eficiente, y que aporte calidad, y que aporte excelencia, y que empodere realmente al paciente, y que él se vaya convencido absoluta y radicalmente de que está en las mejores manos. Y eso lo hace la gestión clínica. Y el responsable último de eso es el profesional que está dando la asistencia. Con lo cual la normativa estará, se desarrollará. Yo veo todo esto con mucha acritud y nos someteremos al juicio del Consejo Interterritorial de esta tarde. Es decir, este país, quiero decir, es el que nos hemos dado entre todos, no podemos renunciar a él, y evidentemente lo que yo deseo no tiene nada que ver con lo que va a pasar, ¿no? Y al final el desarrollo será más o menos armónico dependiendo un poco de la coherencia que tengan los políticos, ¿no? Y bueno, pues para terminar, y insisto con la brevedad, me gustaría una ronda de conclusiones, cada uno me diga lo que es sobre esta cuestión que hemos tratado, sobre los retos, sobre todo. Pues una frase final, pues no lo sé, pues que nos dejen los responsables, los gestores, que nuestros intereses sean los de los pacientes. Yo diría simplemente que la gestión clínica ha existido, existe y existirá a pesar de los políticos. Pues también decir que en la gestión clínica, efectivamente, que nadie se arrogue ahora este invento como algo muy novedoso, que ya existía hace mucho tiempo, que esto sin duda creo yo que va a mejorar porque tenemos que confiar sobre todo en los profesionales. Y que yo hago un llamamiento desde aquí a que los profesionales seamos capaces de articular ese trabajo en equipo que es tan importante, no desde la dependencia, ni de quién manda ni deja de mandar, sino desde la interdependencia natural que tenemos para atender todos adecuadamente a los pacientes.
Sí, quizás nosotros demandaríamos que dentro de estas unidades de gestión clínica se las dote, se les destinen recursos presupuestarios suficientes, se las dote con innovación y tecnología, se les den las herramientas, en definitiva, para poder demostrar su eficacia y seguridad en esa atención al paciente. Y desde el paciente simplemente quiero traer sobre la mesa una frase del doctor Albert Joubel, paciente también, que decía: puedo aceptar que no me vais a curar, pero no quiero aceptar que no me vais a cuidar. Lo que esperamos como pacientes es que el sistema nos cuide, es sentirte atendido, es sentir que esas necesidades están sobre la mesa y que son comprendidas en su totalidad. Pues muchas gracias a los cuatro y espero que hayamos sacado buenas conclusiones de este debate. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.